Nos dejan. Manuel Bermúdez, constitucionalista, se encuentra con nosotros. Doctor Bermúdez, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la amable invitación. Es un honor participar con ustedes y más aún en una coyuntura política en la que normalmente se pudiera pensar una situación negativa, pero hay que tener mucho cuidado con esta reforma de la ley de colaboración eficaz, que en esencia modifica una cuestión procedimental en el ámbito procesal penal. Entonces hay varias condiciones que se tienen que tomar en cuenta. Pero recordemos algunas cuestiones preliminares. La primera de ellas, el Congreso de la República es un ente eminentemente político. Y conforme la actual estructura parlamentaria, es evidente que sus propuestas normativas, sus propuestas legislativas, no son de las mejores, no son propuestas técnicas, no son propuestas con un objetivo que pudiera beneficiar al país de forma inmediata y automática. Por regla general, y conforme se ha podido observar en los últimos meses, desde el inicio de la gestión de este periodo parlamentario, las propuestas normativas han sido muy débiles, muy inconsistentes, antitécnicas, muy propensas al populismo político. Este problema no solamente es de este Congreso, esto ya se viene arrastrando desde el 2001. Y la gran mayoría de las normas lo confirman. Son reformas muy pequeñas, son reformas muy puntuales, son reformas sujetas a determinados intereses. Y en este momento, en el ámbito de la colaboración eficaz, tenemos que tomar en cuenta las siguientes características. Uno, se aprobó en el Congreso, pero esto significa que el trámite ya de por sí es medio complicado para poder entender en una perspectiva del ciudadano común. ¿Por qué? Porque no se aprobó una segunda votación, que era obligatoria. Se exoneró. ¿Correcto? Se exoneró. Primer elemento que nos invita a pensar algo malo. Segundo, ya estamos en una condición de autógrafa. Pero el gran problema es que si nos hemos dado cuenta, la mayoría del Congreso tiene más o menos un perfil idóneo con lo que proyecta el gobierno nacional con Dina Boluarte, en particular para permanecer hasta el 2026. Esto es, no quieren generar contrapesos políticos, no quieren generar una situación de confrontación porque saben que finalizaría el periodo parlamentario y con ello la posibilidad de no volver a tener un sueldo de parlamentario nunca más, porque la reelección está prohibida. Tienen que Por eso, lo más probable es que el gobierno de Dina Boluarte apruebe esta propuesta, porque finalmente están en una sintonía que todo el mundo lo puede proyectar. Y en tercer término viene el contexto de la evaluación del contenido. A grosso modo, se podría pensar que hay elementos positivos como que también hay elementos negativos. A nivel positivo, hay que rescatar algo que sí es interesante. Por ejemplo, la propuesta indica que la colaboración eficaz debe contar con la participación del abogado, del que se postula colaborador eficaz. Esto es importante. ¿Y por qué? Porque de alguna manera garantiza la legitimidad de esta colaboración eficaz y genera una vinculación objetiva con respecto de lo que se va a declarar. De todo el proceso, en otras palabras, no se puede prestar a un juego de mala interpretación y decir, informo poquito, informo en función a mi defensa. Tiene que haber una colaboración realmente eficaz. Esa es la parte positiva. En el otro lado, la parte negativa está en las condiciones sobre las cuales se va a establecer la colaboración eficaz. Y se establecen plazos, y plazos sumamente breves, para un contexto de criminalidad organizada, que es lo que normalmente se observa en el ámbito de delitos de corrupción, principalmente contra el Estado. Este plazo es sumamente breve, porque recuérdese que inclusive una posibilidad de una extensión, conforme está la autógrafa, solamente nos permite ampliar 4 meses. Y viene un gran detalle, que esto es común, de conocimiento común para todos los peruanos. Cuando surge un problema, cuando surge una condición que pudiera generar una evaluación de una situación de corrupción, es porque el hecho ya surgió hace varios meses.
ya se dio. Y por regla general lo que ha pasado son una buena cantidad de tiempo. Entonces, si contamos desde los hechos hasta que se hace público y consideramos que eventualmente viene la colaboración eficaz, ya de por sí estas condiciones hacen inviable que se pueda proyectar una colaboración eficaz. Y ese ha sido el argumento principal que ha esgrimido el Ministerio de Justicia antes de la aprobación de este dictamen en el Congreso de la República. ¿No? Hay una condición sujeta a elementos positivos como también de elementos negativos. El gran inconveniente es que la parte negativa está provocando ¿qué cosa? Una condición mayoritaria que va a terminar con limitaciones a todo el procedimiento de colaboración eficaz, que es sumamente débil en el contexto nacional. Miren los casos que hemos registrado, todos los casos a nivel de corrupción de funcionarios. Fíjese la envergadura y el contexto de quienes participan, de qué hechos se han evaluado y cuáles han sido los procedimientos para poder acogerse a estos mecanismos de colaboración eficaz, que literalmente nos permiten decir que son casos complejos y que probablemente la imposición de plazos muy limitados y eventualmente las situaciones que van a conllevar al entrampamiento para que se puedan presentar postulaciones a colaboración eficaces, probablemente limiten el efecto de esta ley. Ahora, ¿Es así? Sí, doctor Bermúdez, en todo caso, podríamos decir, para que el televidente entienda, en ese sentido, usted dice, son casos complejos, son casos donde hay redes muy enmarañadas, corruptas, que se han infiltrado en el Estado, ¿no? Y por lo tanto necesitan estos colaboradores eficaces para que comiencen a delatar y a identificar a aquellos cabecillas, ¿no? Aquellos líderes, ¿no? Ahora, la pregunta, aunque parezca simple, quisiera yo tener una respuesta suya. ¿La colaboración eficaz ha servido para luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada en el país tal como está dada? Lamento decir que no. Lamento decir que no. Por varias razones. Primero, respecto de una condición de política pública en el ámbito criminal. El Estado está diciendo, con una ley de colaboración eficaz, inclusive antes de la reforma, que no puede luchar contra la corrupción con sus propios medios. Nadie va a cuestionar eso. Dos, el Estado está indicando que sus instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional de Perú, son limitadas frente a la evaluación de casos complejos, en particular de corrupción de funcionarios. Tres, el propio Estado está indicando que acepta colaborar, trabajar, dialogar, negociar con personas que le han hecho daño. En otras palabras, el propio Estado, que debería defender los intereses del país y de la sociedad, se da cuenta que tiene que bajar de su nivel para poder tener un diálogo con personas que eventualmente ayuden a evaluar ¿qué cosa? Una situación criminal para efectos de poder, ¿qué cosa? Identificar correctamente los hechos y sancionar a algunos. Esto es, a los que no quisieron colaborar inicialmente. En otras palabras, generar una división entre los criminales para que algunos, en función de su evaluación, para poder acceder a beneficios o alguna ventaja, puedan delatar a los demás. Pero doctor Bermúdez, pero el sistema de justicia de por sí, y esto es lo que usted lo está adelantando, el sistema de justicia que tenemos no podría llegar pues a los grandazos, a los cerebros, a los líderes de estas organizaciones, tal como está estructurado, ¿no? El gran problema, mi querido doctor, es que esto ya no se trata de un caso contra corrupción. El gran problema es que el sistema de evaluación de delitos tiene severas limitaciones, no a nivel de personas, no a nivel de instituciones, sino a nivel de procedimientos. Y le doy una explicación muy sencilla. Mire, en términos temporales, la norma que permite identificar un delito, por ejemplo, contra el Estado, en el ámbito de corrupción,
basándose en informes periciales de la Contraloría General de la República, recién datan del año 2018. Esto es antes de pandemia, un poquito antes. En otras palabras, nos estamos diciendo que desde el año 2004, en que se aprobó la reforma procesal penal, entra en vigencia en el año 2006, al menos en un distrito judicial, fíjese el tiempo, recién en el año 2018 ya existe un cambio en el procedimiento para identificar un elemento probatorio que proviene de Contraloría para generar ¿qué cosa? La evaluación de un delito en el ámbito judicial. Estamos en un error del sistema de no entender que existen elementos complementarios a la justicia penal que deberían ser mucho más funcionales. Sí. Hoy por hoy todo el mundo acusa al Poder Judicial y al Ministerio Público de que se está escapando, ¿qué cosa? Muchísimo delincuentes, porque no se logra justificar una condena eficaz contra estos delincuentes, contra estos corruptos. Pero viene la gran pregunta, ¿esos corruptos dónde han estado? En la gestión pública. Exacto. Pregunta, ¿en la gestión pública no existen elementos de control administrativo preliminares? Están fallando. Efectivamente, doctor. Sí. Sin embargo, somos un sistema débil y eso es más que evidente. Ahora, tenemos esta colaboración eficaz. Mal que bien, existe. Y mal que bien, está dando ciertos resultados. Reitero, mal que bien. Ahora, la pregunta es, lo que se pretende hacer desde el Congreso, ¿no? Dando esta norma que restringe los tiempos, que finalmente quiere poner trabas a todas las investigaciones, porque saben que en algún momento ellos van a estar en el banquillo de los acusados. Lo que está haciendo este Congreso, al aprobar esta norma, simplemente es, para usted, buscar impunidad. O sea, saben que en algún momento va a tener que responder a la justicia y no quieren tener una colaboración eficaz tal como está actualmente. Coincido con usted. Y es lo que le decía, de los elementos que podrían ser positivos de la norma, quedan muy pequeños frente a los elementos negativos. El gran detalle es, quien tiene la dirección de la investigación y del proceso es el Ministerio Público. Y si al Ministerio Público le cortas el espacio-tiempo para poder vincular una investigación con una colaboración eficaz, prácticamente haría ¿qué cosa? Inútil la posibilidad de la institución de la colaboración eficaz, inútil la labor del Ministerio Público y, por último, la imposibilidad de que el Poder Judicial pueda ejecutar un proceso y una condena. Clarísimo. Estamos entonces ante una reforma que tiene un elemento negativo que prácticamente, ¿qué cosa? Hace cuestionable toda una reforma, por mucho que se pudiera decir que es garantista, que mejora el procedimiento. No, señores. Hay una verdad escondida que es, en esencia, un gran daño. Y ese daño ya ha sido cuestionado por el Ministerio de Justicia y por la Procuraduría de la República. El gran problema es, aunque parezca increíble, colaboración eficaz sigue siendo limitado. Pero el Estado debería entender que la reformulación de todo el procedimiento incluye desde la etapa preliminar al proceso penal. Ahí es donde está fallando todo el contexto de lucha contra la corrupción. Prácticamente nadie cuestiona la Contraloría. Y recuérdense que en la Contraloría hemos tenido a una doctora que supuestamente era ingeniera, ¿se acuerda? Y que firmaba como ING, como ingeniera, y en realidad era Ingrid. No tenían. Hemos tenido a un contralor que tenía como 100 vehículos y que no había justificado su patrimonio. Hemos tenido contralores muy sujetos a una vida cuestionable en lo profesional. Y el gran detalle está que en todas las instituciones públicas del país, donde casi siempre se registran situaciones de corrupción de funcionarios, no hemos visto la labor de la Procuraduría indicando, justificando e identificando los hechos materia de corrupción. Efectivamente. Y corre el riesgo, doctor Manuel Bermúdez, de que no lo observe, según lo que usted podría de alguna manera prever. ¿Por qué ello? Bueno, prácticamente cuando nosotros comenzamos a analizar el diálogo político que se ha registrado en los últimos meses, en particular desde mayo en adelante, ya comenzamos a notar que hay un evidente, ¿qué cosa? Nivel de diálogo prácticamente implícito
y en silencio entre el Congreso y el Gobierno Nacional. El Ejecutivo y el Legislativo han acordado una especie de convenio para que ambos permanezcan en el poder hasta el año 2026. Esto es a todas luces evidente y creo que casi todos los analistas han coincidido. Nótese que no existen confrontaciones, nótese que no existe un nivel de oposición de uno sobre el otro y prácticamente los dos están acordando mantenerse en el poder, sin legitimidad, sin un control efectivo sobre lo que se va a ejecutar. Tanto es así que inclusive en el nivel de lo que implica la ejecución de políticas internas, las críticas que se pudieran haber generado desde el Ministerio de Justicia hacia este proyecto de ley, probablemente luego no sean, ¿qué cosa?, traducidas en una observación a la autógrafa emitida. ¿Por qué? Porque de por medio está, ¿qué cosa?, la estabilidad del gobierno de Dina Boluarte. Una crítica, una observación a una acción del Congreso provocaría nuevamente el resquebrajamiento de aquellas alianzas, muy débiles por cierto, en nuestro escenario nacional, aportas prácticamente, ¿qué cosa?, a una situación controversial que se avecina prácticamente en el mes de julio, cuando ya se han anticipado que van a haber movilizaciones sociales para volver a retomar una cuestión que para nosotros ya debería ser obsoleta, que es, ¿qué cosa?, regresar a una situación absolutamente imposible de poder validar porque se ejecutó un golpe de Estado. ¿Por parte de quién? Un expresidente. ¿Correcto? Entonces, en este sistema consideramos que Dina Boluarte probablemente no observe la autógrafa, pero va a aprobarla literalmente el último día hábil. ¿Por qué va a hacer esto? Porque si tomamos en cuenta que esto recién ha sido aprobado, los 15 días aún no vencen. Exacto. Y el nivel de crítica va a ir reduciéndose porque la memoria del peruano es sumamente frágil. Y probablemente se envíe prácticamente al filo del plazo y con ello el Congreso sencillamente la aprobará. ¿Qué sucede si es que Dina Boluarte hace un silencio en el ámbito de la facultad del Gobierno Nacional? Se denomina, ¿qué cosa? Abstención, silencio. Y el Congreso puede, ¿qué cosa?, aprobarla con la doble firma del presidente del Congreso de la República. Tiene una observación, es poco probable, porque además, hasta el momento, y conforme sale en la propia página web del Ministerio de Justicia, no se ha emitido un informe negativo sobre la autógrafa. En otras palabras, la Presidenta de la República no tiene, hasta el momento, la opinión negativa de su asesor legal, que es el Ministro de Justicia. No se registró. Exacto. Si ustedes observan el portal del Ministerio de Justicia, no hay una opinión negativa. Las opiniones eran antes de la autógrafa. Es distinto, ¿correcto? Y eso se presta mucho para el diálogo político, al juego político, al juego, ¿qué cosa?, de las acciones que no necesariamente son técnicas, pero sí políticas. Tiene hasta el 24 de julio la presidenta Dina Boluarte, a pocos días ya del mensaje presidencial. También tiene que pensar eso, porque va a ser su primer mensaje a la nación, ¿no? Sin protestas, aparentemente, ¿no? Se viene una 19 de julio que al parecer no va a tener muchas repercusiones, igual como la de las protestas a finales de 2022, pero tiene, reitero, hasta el 24 de julio. Veremos qué pasa, doctor Bermúdez, y analizaremos cuál va a ser la decisión. Ahora, si lo observa, el Congreso la va a aprobar, eso así es. No cabe duda. Es obligatorio, casi. Sí, es previsible. Y de ahí al TC nuevamente, y veremos ahí también qué pasa. Ya ha habido cambios también en el Tribunal Constitucional, ojo. Sí, el gran problema es que en el Tribunal Constitucional no creemos que sea una cuestión de inconstitucionalidad, porque recuérdense, las cuestiones de inconstitucionalidad tienen que ver con el impacto negativo al sistema jurídico. Y en este tipo de situaciones no hay un impacto al sistema jurídico. Lo que hay es una situación de limitación a las facultades de investigación del Ministerio Público, cosa que es distinta. Entonces el Tribunal Constitucional dirá, no existe una situación de inconstitucionalidad porque es una facultad del Congreso modificar estas acciones. ¿Correcto? Ajá. Entonces, y el severo cuestionamiento de la constitucionalidad no va
a ser un elemento viable en el TC. Probablemente se cuestione la legitimidad y la funcionalidad de la norma, pero eso no es para generar una inconstitucionalidad. Correcto. Es distinto. Doctor Manuel Bermúdez, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber analizado, reitero, esta situación de la colaboración eficaz, que podría mejorarse, pero tal cual lo está haciendo este Congreso, no sirve ningún cambio, al menos para beneficio del país. Doctor Manuel Bermúdez, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un gusto. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.